Bienvenidos, mi nombre es Pamela Bueno y bienvenidos a la séptima semana de repaso de lección de universitarios. Esta semana estaremos hablando de la lección número 7, que se titula Una iglesia en crisis. Muy bien, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde cada semana esos videos van a estar subiendo para beneficio de cada uno de los jóvenes que nos miran. Recuerde también de darnos like a nuestra página de Facebook, donde también cada sábado siempre ponemos la programación en vivo. Así si algún día no estás cerca de una iglesia, también puedes disfrutar de la palabra de Dios ese día. Muy bien, y sin más preámbulos, vamos a comenzar lo que es el repaso de esta lección. Perfecto. Como tú dijiste, lleva como título Una iglesia en crisis. Es un tema bastante interesante. ¿Sabes? ¿Has escuchado tú alguna vez a una persona que dejó la iglesia y te dice que la dejó porque esa iglesia era un desastre? Muchas veces. ¿Verdad que sí? La lección esta semana habla acerca de una iglesia, de un pueblo que estaba pasando por una situación desastrosa. Y estamos viendo que en vez de criticarla y en vez de señalarla, estamos estudiando un personaje que hizo algo completamente diferente. Exacto, es verdad lo que dices. A veces vemos esas personas que se alejan de la iglesia y en vez de ayudarlos y orar por ellos, los criticamos o los señalamos diciendo, mira cómo se salió. Pero este personaje en el que estamos estudiando esta semana hizo algo totalmente diferente que debemos aprender a hacer. Lo que él oró por su iglesia, en vez de señalarla y criticarla, estaba orando por él. Exactamente, no debemos olvidar que dentro de la iglesia se está pasando una lucha bastante fuerte y un término que utiliza la lección que me llamó la atención por la claridad es que dice que hay dirigentes charlatanes e hipócritas que han mancillado la reputación de la iglesia, y eso tal vez ha hecho que sintamos la tentación de alejarnos de ella. Definitivamente vemos en las noticias a cada momento que líderes que dicen ser cristianos se han visto envueltos en crímenes terribles, y entonces cuando vemos eso, ¿qué esperanza tenemos? Pero vemos que había un pueblo de Dios, habían líderes que se habían dado la vuelta en contra de Dios. Pero vamos a estudiar una historia fascinante en donde vemos un ejemplo perfecto y maravilloso de qué es lo que debemos hacer en una situación así. es. ¿Qué debemos hacer? El título de la segunda lección fue, ¿cómo? El título del segundo día de la lección. El título del segundo día de la lección se titula Orar por mi iglesia, que es exactamente lo que debemos hacer. Como hizo Daniel aquí en el capítulo 9, vemos la oración que Daniel le hizo a Dios por la iglesia de Dios. Exactamente, hay veces que nosotros como jóvenes sentimos que nuestras oraciones son tan insignificantes, que son tan pequeñas, y uno se pregunta, ¿qué va a ser mi oración? Dios ni siquiera va a escuchar esa oración, porque somos jóvenes o porque hay veces que fallamos y caemos y sentimos que nuestras oraciones no van a llegar al trono. Pero nuestras oraciones tienen tanto poder si lo hacemos con la fe, con la fe necesaria, que era la fe que tenía Daniel. Dice que a causa de su infidelidad a Dios, el pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio babilonio por casi 70 años. Nosotros en este momento estamos viviendo también un cautiverio, somos esclavos del pecado. Así es. Y lo único que podemos hacer es orar por nuestra iglesia. Así es. Hay una parte muy interesante también, y dice que la oración más larga que Daniel hizo en el libro completo de Daniel fue esa oración específicamente. O sea, vimos cómo Daniel se encontró en el foso de los leones, en el horno de fuego, y aún así, en vez de orar por él mismo, él oró por la iglesia, que es algo interesante destacar, que en vez de orar por yo mismo, porque a veces oramos por nuestras necesidades, pedimos a Dios, yo quiero esto, esto y esto y esto, pero nunca oramos por los demás, que también Dios dice que tenemos que orar por nuestros prójimos, por nuestros hermanos, y especialmente nuestra iglesia. Exactamente. Es como tú dices, hay veces que nosotros vamos a Dios con una lista de mercado, como dicen por ahí, decimos, Dios mío, yo quiero esto, y por si acaso, esto también. Exacto. Pero vemos que Daniel se incluyó en la oración, se incluyó en la situación que estaba pasando el pueblo de Dios. Y la lección dice que Daniel no se apartó
del pueblo de Dios, a pesar de que era un hombre justo. Sí, porque él sabemos que Daniel tal vez no tenía las cualidades que tenía la iglesia cuando estaba en pecado. Sí. Él podía fácilmente alejarse de esa iglesia o tal vez buscar otra, o también nosotros mismos cuando vemos a una iglesia con defecto, cuando vemos una iglesia en crisis hoy en día, tenemos la opción de salir y buscar otra. Sí. Pero el ejemplo que Daniel dio debemos imitar, que él se quedó y se incluyó. Dice uno de los títulos de la lección, dice: la actitud de Daniel no se centró en el yo, sino en nosotros. La oración completa de Daniel se basa en: hemos pecado, hemos hecho lo malo, necesitamos de Dios. O sea que él no dijo ellos, él dijo nosotros, se incluyó con la iglesia a pesar de que él era un hombre justo. Exactamente. Es hermoso ver como este acto que tomó Daniel, porque ya dice que Daniel respondió ayunando, negándose a sí mismo. Hay veces que nosotros ayunamos solamente porque yo tengo una petición, porque yo necesito ayunar. Pero qué bonito es que este hombre decidió ayunar por su pueblo. Que él hizo el sacrificio, porque a veces es importante destacar lo que es el real significado de un ayuno. A veces uno piensa que es dejar de comer o pasar hambre o sufrir, sino que el ayuno es un sacrificio a Dios, es un simple, es dejar algo por estar en mejor comunión con Dios. O sea, Daniel hizo este sacrificio para tener una comunión perfecta con Dios, para ayudar al pueblo. O sea, que él mismo se sacrificó, vamos a decir, por la iglesia de Dios. Exactamente. Y más adelante vamos a ver más de cómo los actos de Daniel se comparan con la vida de Jesús. Pero aquí vemos nuevamente un sacrificio que Daniel hizo. Daniel se puso en los zapatos del pueblo y dijo: no, esto no es, ellos no están solos. Y si nadie va a orar, yo voy a orar. Exacto. Después dice algo muy bonito que me encantó, que dice que nuestras oraciones son autorizaciones para que Dios obre. A veces escuchamos que la gente dice que las oraciones son los que mueven el brazo poderoso de Dios, pero esta es como otra perspectiva y me gustó bastante, que nuestras oraciones son las autorizaciones para que Dios obre. Dios sabe tu problema, Dios sabe lo que está pasando en tu vida, Dios tiene la solución para ese problema, pero Él necesita que tú le des la oportunidad y la autorización de Él tomar control de tu vida, de Él tomar control de tu iglesia. Si tu iglesia está pasando por un momento difícil en este momento, la única solución que tenemos es orar. Sí, porque también vemos que la lección dice que Dios no iba a dejar su pueblo. O sea, Dios estaba presente en la iglesia. Él sabía que su iglesia estaba en crisis, pero Dios siempre respeta el libre albedrío del ser humano. Dios nunca va a ir más allá si tú no lo permites. Entonces Daniel se vio con el compromiso de dar la oportunidad para que Dios obrara más allá de lo que Dios podía hacer. Y por eso fue que él se empeñó tanto en el ayuno, en orar, en sacrificarse por la iglesia, porque él sabía que la única manera que Dios realmente podía intervenir ahí en ese momento era simplemente orando. Exactamente, y ahora que mencionaste el ayuno, qué bueno, porque hay una pregunta aquí que dice: ¿qué papel cumple el ayuno en la experiencia cristiana? Nosotros como jóvenes tendemos a ayunar solamente porque si no voy a ayunar como quiera, porque mami no va a cocinar en casa. Pero realmente el ayuno es muy importante en la vida de un cristiano, y podemos ver que en este momento en donde Daniel se sintió que necesitaba hacer sacrificio, que necesitaba llamar la atención de Dios, él decidió ayunar. Y aquí la lección nos habla maravillas acerca de lo que es el ayuno y de cómo es que podemos ayunar. Habla acerca de lo que hablaba Cristo cuando hablaba acerca del ayuno. Y la lección dice: Cristo usó las mismas expresiones cuando habló sobre estos temas. Decía: cuando tú ayudas a los necesitados, cuando ustedes oren, cuando ustedes ayunen. Nota que Jesús no dice si tú ayunas, sino que dice cuando tú ayunas. O sea que no es por si acaso tú ayudas, tienes que hacer esto. No, Dios dice cuando tú ayunes, tienes que hacer esto y eso. O sea, Dios dejó
vamos a decir, un manual, más o menos de cómo debemos ayunar correctamente, que no es simplemente, yo dejé de comer y ya. No es hacerlo todo completo, porque el punto de ayunar es estar más en comunión con Dios, como dije anteriormente, que cuando vamos a ayunar, tener en mente que no es simplemente dejar algo, sino es para enfocarnos más en la palabra, para acercarnos más a Dios y comunicarnos más con Dios, que es lo que todos necesitamos realmente en en sus últimos tiempos. Exactamente. Hay una parte en la parte de abajo del día número 3 que dice: cuando ayunamos experimentamos una humildad física que se correlaciona con una humildad espiritual ante Dios. El ayuno nos cambia nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás. Y eso es exactamente lo que necesitamos para poder orar por nuestro prójimo, para poder ponernos en los zapatos de otras personas. Necesitamos de cambiar nuestra actitud hacia los demás. Y necesitamos cambiar nuestra actitud hacia Dios y entender que Él tiene todo el poder para resolver cualquier problema. Correcto. En la parte número 5 de la lección vemos una comparación que yo mencioné anteriormente, que es bueno que la lección lo menciona porque antes yo leer esta parte, te había comentado de esto, de cómo Daniel se sacrificó por la iglesia, igual como Cristo se sacrifica por nosotros, que somos la iglesia. Sabemos cómo, aquí dice, la oración de Daniel encapsula el espíritu del amor de Cristo por su iglesia. O sea que ellos dos se comparan. Hay una comparación ahí y de verdad que es muy bonita y muy fascinante. Dice, hay 3 puntos en donde podemos comparar a estos dos personajes. Y dice que Daniel intercede en beneficio de su pueblo, así como Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Sabemos que en este momento Cristo tiene sus vestiduras de sacerdote y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y eso mismo. Exactamente así mismo hizo Daniel. O sea, hablamos de que para Dios obrar totalmente tenemos que orar, y eso es exactamente lo que hizo Daniel. Él intervino por la iglesia. Bien, exactamente. El segundo punto dice: Daniel pide la misericordia de Dios por el pueblo de Israel, así como Jesús ruega por misericordia por nosotros. Él, en la oración que Daniel hizo, menciona la palabra misericordia varias veces. Él reconoce que hay mucha misericordia en Dios y en ese momento Él está procurando esa misericordia. Sí. El tercer punto dice: Daniel se identifica con los pecados del pueblo de Dios, así como Jesús tomó el pecado sobre sí mismo por amor a nosotros y se identifica con nosotros. El Señor se identificó tanto con nosotros que dijo: yo voy a ir a morar con ellos, yo voy a ir a mostrarles el camino. Y definitivamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a mostrarnos eso. Y abundando un poco más en eso, también podemos compararlo de que Daniel, como dijimos anteriormente, él podía alejarse porque él no estaba en pecado. Así mismo vino Jesús, vino a este mundo de pecados sin tener que hacerlo, porque Jesús no tenía que venir a este mundo de pecado a sufrir, pero lo hizo por amor a su iglesia, por amor a su pueblo. No vino a señalar, sino que vino a perdonar nuestros pecados, a sanar nuestras enfermedades, a enseñarnos a vivir una vida correcta. Así es. Y dice que en la Biblia se ilustra a la iglesia como la novia de Cristo. Aunque tiene sus fallas y errores, todavía es la niña de sus ojos. Amén. Tú y yo pertenecemos a esa iglesia. Y aunque tengamos faltas, aunque pertenezcamos a una iglesia en crisis, todavía podemos decir que somos la niña de los ojos de Dios. Amén. Dice también una cita de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, página 11, dice: por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en relevar su poder para transformar los corazones. Muy bien, ya vamos aterrizando, ya vamos terminando esta bonita lección. Y vamos a ir estudiando por qué pasan estas cosas, por qué una iglesia puede encontrarse en crisis. La palabra de Dios dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y dice que mientras
mientras Jesús intercede por nosotros y mientras Jesús nos insta a hacer las cosas buenas, también hay un enemigo haciendo lo mismo. Y está suelto como león rugiente. Buscando a que lo haga. Exactamente. Entonces, por eso hay crisis dentro de la iglesia. No tiene nada que ver con que Dios se haya olvidado de nosotros, con que Dios haya abandonado la iglesia, sino con que mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Eso me iba a decir, que Dios está tratando de obrar con su iglesia, pero hay un enemigo atacando, que es un poco difícil, pero si nos mantenemos en oración, con Cristo todo podemos vencer. Exactamente, vemos como la primera respuesta de Daniel ante la crisis fue orar, y sabemos que el Señor responde cada una de sus oraciones. Y si tenemos esa confianza, si ponemos nuestra fe en Dios, vamos a entender que lo único que podemos hacer ante una crisis, ante una iglesia en crisis, ante una vida en crisis, es la oración. Yo creo que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. La clave del éxito es dar rodillas ante Dios y mantenernos en comunión con Dios siempre para obtener la victoria. Exactamente. Bueno, y hasta aquí ha llegado el repaso de la lección. Compártalo con sus amigos. Esperemos que este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. De esa manera vamos a tener una corta oración para así finalizar. Así es, por favor, Chantal, ora por nosotros. Ok, oremos. Amante Padre Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por que lo enviaste a esta tierra para morir por nosotros y para cargar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tenemos historias maravillosas como la de Daniel, que una y otra vez nos enseña un ejemplo de lo que debe ser la vida cristiana. Padre Celestial, te pido que en cada crisis, que en cada momento difícil, tú siempre puedas ser la respuesta a cada una de nuestras preguntas. Padre Celestial, bendice a cada joven que se encuentra mirando estos videos en este momento y que tu Santo Espíritu pueda estar con ellos en cada lugar donde estén. Esos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.